Hoy les voy a contar un pequeño secretito que llevo ocultando hace más de 3 años. Yo no uso gabinetes. Sí, como escucharon, la realidad es que mis PCs en los últimos años nunca tuvieron un gabinete. Y ustedes dirán, che Tony, pero si no tenés un gabinete, ¿dónde pones todo tu hardware? ¿Cómo encendés la PC? ¿Cómo gestionás el tema de la temperatura? ¿El tema del polvo? Bueno, todas esas son muy buenas preguntas. Y hoy les voy a contar un poco cuál es mi historia con los gabinetes, por qué dejé de usarlos por completo y por qué este gabinete que tengo al lado mío tal vez me haga volver a usarlos. Bueno, estoy seguro que si alguien les pide que nombren las partes de una computadora, ustedes que saben del tema seguramente listarían el CPU, la RAM, la mother y así hasta llegar al gabinete. Bueno, la realidad es que si nos ponemos reduccionistas, un gabinete, una torre o una caja no debería cumplir otra opción que ser un gabinete, ser un lugar cerrado donde ponemos nuestros componentes para que estén resguardados y protegidos del medio ambiente, digamos. En otras épocas, donde las computadoras eran literalmente tan grandes como un armario, la realidad es que no había mucha más forma de utilizar una computadora sin utilizar este tipo de cajas, por así llamarlos de alguna manera, porque básicamente era muy importante evitar problemas relacionados a la suciedad, a que alguien toque algo o que alguien se lleve puesto algún cable y termine rompiendo todo, o que incluso se metan bichos entre medio de todo el cablerío. Y si no lo sabían, bicho en inglés significa bug, se escribe bug. Esa misma palabra que hoy en día utilizamos para referirnos a cualquier tipo de error que tenemos en nuestras computadoras. Y justamente el nombre bug que nosotros utilizamos para las computadoras se originó porque en una de las primeras computadoras, la Mark II, que se utilizaba en Harvard, cuando esta empezó a fallar repentinamente y decidieron justamente revisarla por dentro a ver si había algún problema, ¿qué es lo que encontraron? Precisamente un bug, un bicho o más específicamente una polilla. Y bueno, de ahí básicamente quedó bautizado el término de que cuando tenemos algún tipo de problema tenemos un bug, es decir, tenemos un bicho o una polilla. Con el tiempo y con la aparición de las primeras computadoras personales de menor tamaño, digamos, el concepto de lo que es un buen gabinete o de lo que la gente quería cuando pensaba en gabinete fue mutando según justamente lo que iba siendo necesario en el momento y según las modas que iban surgiendo. Algunos de los que estén más viejitos recordarán este tipo de gabinetes que aparecían en las revistas de informática de la época, que eran gabinetes grandes y pesados. Algunos incluso tenían colores medio aburridos, beige, estaban construidos en un acero medio barato, donde si tenías mala suerte y el fabricante no había tenido buenas terminaciones, al abrir la computadora te terminabas cortando. En fin, eran épocas muy rústicas. En esa época fue cuando poco a poco la gente le empezaba a meter más cariño a sus PCs. Empezaban a aparecer los primeros modders, los primeros overclockers, que justamente con cada generación de CPUs y de GPUs que iban apareciendo, justamente se volvían locos por la mejora que iban viendo de números generación tras generación. Poco a poco también empezaron a aparecer los gabinetes con paneles de acrílico o vidrio que te permitían hacer algo que hoy en día es medio lo normal, pero en su momento era algo muy novedoso: el poder ver tus componentes y tu hardware mientras estaba funcionando. ¿Cuál era el problema? Bueno, que por más ventana que le pongas a una caja cerrada de metal, salvo que la apuntaras con una linterna, muchas veces no se podía ver qué es lo que había dentro. Y allí fue cuando finalmente nació el tan amado y el tan odiado RGB. Y bueno, el resto es historia. Pasaron los 2010, donde cuanto más neón y cuanto más llamativo sea tu setup, mejor. Y llegamos a la actualidad, donde de alguna manera el RGB ya está más que instalado en los gabinetes. Y si bien siguen existiendo amantes del RGB y de los setups mega coloridos y mega estimulantes, también seguimos existiendo los que nos gustan los setups un poco más sencillos, más apagados, más minimalistas, que se enfoquen más que nada en sonido, performance y también un poco las apariencias, pero no tan llamativas, digamos. Y no les voy a mentir, durante cierta época yo también estuve ahí. Yo también usé este tipo de gabinetes con paneles de vidrio por todos lados, tanto en el frontal como en los laterales, luces RGB que parecían un arbolito de Navidad, porque en ese momento no existía, por ejemplo, iluminación direccionable, no existía iluminación bien hecha, bien difuminada, y digamos que un poco me harté de esa estética y poco a poco empecé a rotar mis gustos hacia otro tipo de ensambles y otro tipo de gabinetes. Y bueno, fue ahí donde empecé a vender un poco todos los gabinetes que tenía de ese estilo y me enfoqué en un tipo de ensamble en particular, las PCs ITX. Este es el gabinete que vengo usando en mi PC personal desde el 2020. Es un gabinete que, como pueden ver, tiene una apariencia mucho más discreta que la de un gabinete tradicional gamer y que además es mucho más chico que un gabinete gamer. Sin embargo, como pueden ver, o como pueden escuchar, mejor dicho,
este gabinete ahora mismo está vacío. Y esto es porque el día de hoy vamos a migrar mi PC personal de un ensamble ITX a un ensamble de tamaño normal. Y ustedes dirán, ¿por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero volver a un gabinete tradicional si me gusta este tipo de ensambles? Bueno, por una razón muy sencilla. Por este engendro de acá. Este engendro de acá es lo que me viene permitiendo hace varios años no utilizar un gabinete de tamaño normal. Y esto es porque esta es básicamente mi mesa de pruebas, mi banco de pruebas, mi Open Bench Table. Esta estructura de aluminio que básicamente sirve como para poner todos los componentes de una PC y hacerla funcional. Y ya está. Básicamente no necesitas tener ni un gabinete, vas a necesitar tener algunos fans, pero simplemente es una forma segura de tener todos los componentes instalados en un solo lugar y ya estaría. Sobre esta plataforma básicamente era donde tenía ensamblada mi PC de pruebas, que era básicamente la computadora que yo utilizaba durante los últimos, o que utilicé durante los últimos años para hacer todo lo que tenga que ver con benchmarks, pruebas de componentes nuevos, etc. Y justamente viene muy bien que sea una plataforma abierta, digamos, porque me permite cambiar y acceder al hardware mucho más fácil. La cuestión es que como los componentes que yo tenía en esta computadora hoy en día se están quedando un poquito atrás, tenía un Ryzen 7 5800X y una 3080 de 12 GB, que si bien la verdad es que son componentes dentro de todo gama alta, hoy en día por lo menos para hacer benchmarks de lo último que van haciendo sin ningún tipo de cuello de botella, medio que se están quedando un poquito desactualizados. Así que era momento de actualizar la PC de pruebas. Y que yo pueda actualizar la PC de pruebas significa que el hardware que estaba en la PC de pruebas ahora está disponible para que lo pueda utilizar básicamente para lo que quiera. Y por qué no, vamos a hacer una actualización de mi PC personal. Habiendo dicho todo esto, hablemos un poquito del gabinete que yo creo que podría ser una buena opción y que creo que balancea muy bien las cosas que yo busco en un gabinete de tamaño tradicional. El Ceres 300 TG es un gabinete bastante interesante por varios motivos. Es un gabinete mid-tower, por lo que no es tan grande como su hermano mayor el Ceres 500, y esto es algo que, viniendo de una PC ITX, la verdad es que me viene bastante bien. En concreto, mide unos 463 milímetros de largo, 245 de ancho y 470 milímetros de alto. En tanto a qué tipos de componentes le podríamos meter adentro, bueno, la verdad es que está bastante bien para la mayoría de configuraciones. Es compatible con maderas desde tamaños ITX hasta Extended ATX. Le podemos colocar coolers de CPU de aire con alturas de hasta 185 mm, por lo que por ejemplo en mi caso mi Noctua NH-D15 va a entrar sin ningún tipo de problema, ya que mide unos 165 mm. Sin embargo, tengan en cuenta que esta altura máxima de 185 mm es cuando estamos instalando una placa de video de forma horizontal, de forma tradicional, porque este gabinete, si bien te permite instalar placas de video verticalmente comprando nosotros mismos el riser, al poner nuestra GPU en esta orientación le termina robando un poco de tamaño, un poco de espacio a donde iría el cooler de CPU. Así que en esos casos básicamente estaríamos obligados a ir por disipadores con refrigeración líquida. Hablando de refrigeración líquida, hablemos de cuánto espacio tenemos para montar radiadores y fans. El gabinete en sí nos viene con dos fans CT140 ARGB preinstalados en la parte frontal y un CT140 en la parte trasera. También podríamos, si queremos, ponerle en la parte frontal hasta 3 fans de 120 mm y un radiador de 360 mm. Eso sí, tengan en cuenta que si eligen hacer esto y colocan tanto el radiador como los fans del lado interno del gabinete, ahora el largo máximo que podría tener la GPU que podrían poner es de 340 mm, cuando antes era un poquito más. Sin embargo, esto lo podrían solucionar poniendo, por ejemplo, los fans del lado externo del gabinete para que justamente puedan recuperar un par de milímetros. Esto que les estoy explicando así un poco en el aire es lo mismo que pueden ver en este ensamble que hizo Thermaltake y que está en la página web de este gabinete. Como pueden ver, pudieron meter una placa tan grande como una 4090 de Asus, que es uno de los modelos más voluminosos de toda la generación serie 40. Así que se podría decir que en general, para cualquier placa de video actual, en general cualquier hardware actual, no deberían tener mucho problema en tema de tamaño. Eso sí, tienen que asegurarse de conseguir un soporte porque las placas de video de estos tamaños lamentablemente se doblan un poco y el gabinete no incluye ningún tipo de soporte para sostenerlas. Por la parte de arriba también podríamos agregar más coolers, tenemos prácticamente toda la superficie perforada y a eso le podríamos meter, por ejemplo, 3 fans de 140 mm o un radiador de hasta 360 mm. Así que sí, básicamente con cualquier CPU podríamos estar bien. Después, otras cosas que me gustaría mencionar en este gabinete que me parecieron curiosas es que además de venir con el típico color negro y blanco, que en este caso obviamente tenemos la versión blanca, también viene una versión verde matcha, que bueno, si te gusta el color, ahí está disponible.
Después otros detalles que tiene este case y que a mí me gustaron muchísimo es que, por ejemplo, este panel que tenemos en un costado lo podemos remover y le podemos colocar en ese mismo lugar otro panel idéntico, pero que se vende por separado y que tiene esta pequeña pantallita que es muy útil para ver cosas como la temperatura del CPU, el clima o incluso para ponerle algún GIF y dejarlo ahí. Desde ya les aviso para que no se asusten que esta pantallita es cara, bastante cara. Más cara que todo el gabinete, así que no sé cuánta gente lo pueda llegar a justificar para este tipo de ensambles. Pero bueno, es una opción que está disponible. El panel de vidrio lateral también se siente muy sólido, es de 4 milímetros de grosor, y si bien a mí no me encanta que tenga este mecanismo para sacarlo porque siento que es propenso a que se nos caiga, en general está bastante bien por el precio. El panel de I/O frontal incluye dos conectores USB 3.0, un USB tipo C de hasta 10 GB, jack de audio para micrófonos y auriculares, un botón de reset, otro encendido y luces de actividad para los discos y demás. En tema de filtros, que es algo muy importante con este gabinete que está bastante agujereado por todos lados, tenemos filtros por básicamente cualquier lado. Tenemos uno en la parte de abajo para la fuente, también uno en la parte superior y otro en el panel frontal. Todos estos son removibles, cosa de que cada tanto puedas sacarlos fácilmente, ir afuera, sobretearlos y dejarlos sin polvo. Algo que también me gustó bastante y que no se suele ver mucho en gabinetes de este rango de precio de menos de $100 es este tipo de detalles. Fíjense todo el lugar que dejaron para poder pasar cables desde esta parte de atrás hasta la zona de, por ejemplo, el conector EPS para el CPU. Realmente detallitos así marcan la diferencia y muy bien ahí Thermaltake por haber hecho esto. Y ya que estamos acá atrás, también está bueno mostrarles por dentro el shroud de la fuente, es decir, este pequeño cajón donde ocultamos la fuente. Principalmente porque quiero que sepan que viene así como lo ven, básicamente vacío. Y si bien hoy en día la mayoría de personas al utilizar SSDs tal vez no tengan discos rígidos tradicionales, siento que hoy en día todavía siguen habiendo gente que podría necesitarlos, como es mi caso, y al no tener ningún tipo de bahía, aunque sea una bahía removible, la verdad es que es un punto que yo por lo menos le restaría a este gabinete. Fíjense, me guardé el plastiquito para que puedan escucharlo conmigo. En general, el hecho de que este gabinete pueda tener hasta 7 fans de 120 mm o hasta 5 de 140, sumado a que justamente tiene básicamente un 58 o 55% de toda su superficie perforada, es decir, con agujeros para que pueda circular el aire, todas esas cosas hacen un poco que yo me haya fijado en este gabinete y me haya gustado de alguna manera. Si bien el diseño por ahí tiene algunas cosas que o bien te encantan o bien las odias, como por ejemplo esta cosa de acá, en general creo que a mí personalmente me gusta bastante y siento que una vez que termine de configurar bien toda la iluminación y agrego un poco varios fans, creo que va a quedar muy bien en este tono blanco y negro. Y eso me da el puntapié para hablar de estos dos modelos de acá de Thermaltake, que son mi producto favorito de la marca hace mucho tiempo y ahora les voy a mencionar por qué. Y ustedes dirán, Tony, ¿qué tienen de particular? Es un kit de ventiladores, o sea, son básicamente ventiladores que meten aire. Bueno, si alguna vez armaste una PC con muchos ventiladores, esto te va a gustar mucho. Si te muestro esto, ¿qué ves? Ventiladores, ¿no? Bueno, pero ¿y los cables? ¿Cómo los conectamos a la PC? ¿Por Bluetooth? ¿Qué onda? Bueno, fíjense en esto. Nice. Esto de acá, amigos míos, es básicamente una tecnología que inventó Thermaltake para que justamente al nosotros poner la cantidad de fans que queramos, por ejemplo vamos a agregar este también por acá, una vez que nosotros tenemos esta cantidad de fans, 3 fans de 120 milímetros y supongamos que lo queremos poner en la parte superior, simplemente lo que deberíamos hacer ahora es colocarlos, instalarlos y del último de ellos sacar un cable que ese sí se va a conectar a la madera. Así de sencillo, un solo cable para 3 fans. Básicamente antes lo que pasaba es que para cada uno de estos fans teníamos probablemente 2 cables. Uno para alimentar el motor y otro para alimentar la iluminación. Estamos hablando de 6 cables que saldrían para atrás y básicamente generarían un nido de ratas atrás de nuestra PC, que no es nada bueno. Otro punto muy interesante de estos fans es que dentro de la caja nos vamos a encontrar con 2 versiones básicamente de las aspas o de las hélices que podríamos instalar en estos ventiladores. ¿Y por qué 2 versiones? Bueno, porque una es la inversa de la otra. Si se fijan, la configuración de stock de estos fans hacen que cuando estén girando, esto circule en aire en este sentido. Es decir, si por alguna razón queremos que el sentido sea inverso, porque por ejemplo, no sé, en lugar de que estén metiendo aire, queremos que estén sacando aire, bueno, básicamente lo que generalmente deberíamos hacer es
dar vuelta el fan y listo, esto se solucionaría. El tema es que al dar vuelta el fan estaríamos exponiendo la cara fea, digamos, de este ventilador, de este fan. Y esto con los swap fan no pasa. ¿Por qué? Porque justamente estas aspas son removibles. Con hacer un poquito de presión sobre ellas las podemos sacar y podemos poner la otra versión de ellas que viene en la caja y justamente permiten revertir el sentido con el cual circula el aire sin la necesidad de justamente exponer la cara fea de nuestros ventiladores. Y si bien esto puede parecer un detalle muy minúsculo, créanme que realmente se nota. Ahora, si bien ahora mismo no tengo instalados estos fans, les voy a estar mostrando algunas imágenes de cómo quedaría este gabinete con todos estos fans instalados. Como pueden ver, una locura de RGB. Y la pregunta es, ¿me convenció? Digamos, ¿me lo voy a quedar? La verdad es que creo que sí. Si bien de alguna manera estoy obligado a elegir algún tipo de gabinete para empezar a utilizar este hardware para mi PC personal, realmente siento que esta opción de Thermaltake, que medio que la descubrí por casualidad, cumple un montón de las cosas que me gustan. De vuelta, tiene un montón de espacio para actualizaciones. Si el día de mañana quiero poner una mejor GPU, lo puedo hacer. Si el día de mañana quiero poner un radiador del tamaño que quiera para el CPU que quiera, lo puedo hacer. El que esté perforado me encanta, significa que va a estar fresquito, incluso ahora que venimos teniendo unas semanas de calor impresionantes en Buenos Aires. Y en general la calidad está muy bien lograda. Esto habla demasiado bien de la marca porque siento que Thermaltake en los últimos años ha elevado muchísimo su nivel. Si bien siempre fue una marca con mucho prestigio, últimamente creo que están haciendo las cosas demasiado bien. Y qué mejor ejemplo que los Swafan. O sea, realmente este tipo de implementaciones son buenísimas y de alguna manera levantan la calidad de vida de las personas que armamos PCs muchísimo. Así que sí, creo que finalmente voy a caer y finalmente voy a volver a este tipo de gabinetes. Y ahora que lo estoy pensando, no sé dónde lo voy a poner porque no tengo demasiado espacio. Bueno, deseenme suerte. Sin mucho más que decirles, me despido. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.